Buenos días tengan todos. Quiero iniciar con una pequeña, breve introducción. A lo largo de los años hemos visto diferencias doctrinales con muchas iglesias hermanas, ¿no? Tenemos a nuestros hermanos presbiterianos que usan el velo porque ellos creen que es literal para nosotros en estos tiempos. Y tenemos a otros hermanos paudobautistas que bautizan también a niños. Y tenemos muchos cortes doctrinales y hermanos continuistas que creen en los dones del Espíritu. Y hoy nos toca hablar de un tema, como todos, muy importante también, pero que tiene su complejidad a la luz de las Sagradas Escrituras. Y es la responsabilidad del pastor ser muy diligente y muy cuidadoso en el estudio serio de la palabra de Dios, para no enseñar lo que el texto, el autor y el pasaje no dicen. Porque si uno da una mala interpretación, la iglesia lo va a tomar como un amén. Y así tú lo vas a replicar y lo vas a enseñar a otros. Esto es muy delicado y muy serio para Dios. Dice en su palabra: maldito el que enseñe, modifique algo que no es en su palabra, le quite, le ponga una tilde, le añada un acento. Para Dios es muy importante que nosotros seamos fieles y preservemos su palabra. Y lo hemos visto en el libro de Timoteo. Eso le encargó, las primeras demandas que le hicieron a Timoteo era que cuidara la doctrina. Siempre es indispensable que en el liderazgo se preserve una doctrina fiel, porque una doctrina fiel va a promover el amor y la adoración correcta a un Dios fiel. Dicho esto, por eso también en muchas iglesias baten las manos, otros brincan, otros aplauden. Y nosotros no, porque debemos de ser regulados por su palabra. Aún en la adoración, cánticos espirituales, no emocionales. Cánticos que nos lleven a una adoración real a Dios. Claramente también intervienen nuestras emociones, pero no nos dejamos controlar por nuestras emociones. Son dos cosas muy diferentes. Estamos aquí para brindarle la adoración que nuestro Señor y gran Dios se merece. Entonces vamos a adorarle usando su palabra, ¿verdad? Vamos al himno número 89. ¿Me acompañan al himno 89, por favor? Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.
Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Amén. Aún estos himnos tan hermosos son teológicos. Aunque no nos dice, hemos visto lo que está implícito, ¿verdad? No solo en un pasaje, en un canto. Vine a alabar a Dios. Esa es una verdad fundamental. Pero ¿está implícito el por qué vine a alabar a Dios? Sí. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseña un mejor camino. Y el autor del canto con toda la comprensión. Y esa es la razón por la que vine a alabar a Dios. Porque Él cambió nuestro corazón. ¿Verdad? Cuando la gente no viene a alabar a Dios es porque necesita ese cambio en el corazón para que se una a la adoración de nuestro Dios. Vamos al himno 583, por favor. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida,
donde aguas no hay, donde aguas no hay. Amén. Vamos a cantar el himno 674. De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente. Tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente. Porque si empiezas a mirar mis culpas todas e impiedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunden esperanza. Me infunden esperanza. Y muchas nuestras faltas son, mayores su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande su clemencia. El buen pastor y rey rescatará su humilde grey de todos sus pecados, de todos sus pecados. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunden esperanza. Me infunden esperanza. Amén. Qué hermoso himno, ¿no? Parece que está hablando de nosotros en la última estrofa. Si muchas nuestras faltas son, mayor es su potencia.
Si graves nuestras culpas son, serán graves. Sí. Más grande que nuestras culpas es su clemencia. Él, como buen pastor y rey, rescatará a su humilde grey. Hemos leído en algún momento, todo es teológico y viene en San Juan, ¿no? Que deja sus 99 ovejas tranquilas, quietas, que están en obediencia continua, y va por la ovejita descarriada, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Clemencia. Nuestro Dios es clemente, grande en misericordia. Vamos al himno 669, por favor. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Yo habitaré en tu tabernáculo, estaré seguro bajo la sombra de tus alas. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. A la roca
roca que es más alta que yo. Tiene mucha verdad. El número 3 dice, yo habitaré en tu tabernáculo. Y el tabernáculo era donde se concentraba la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo? Una continuidad de comunión. Porque nuestro tabernáculo es Cristo. Dice, y estaré seguro bajo la sombra de tus alas, ¿verdad? Dios no tiene alas, antropomorfismo, pero para que nos demos cuenta que su protección es segura en Él, ¿vale? Pueden tomar sus lugares, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Vamos a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice, exhorto, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Dice Pablo, exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad, o digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Y la pequeña introducción que di hace rato, ¿verdad? Créeme, lo que es trascendental es importante, porque parece que vas a una parece que vas a una iglesia y tienen Biblias diferentes, donde las reuniones las ejercen o las dirigen de una manera diferente. Eso no es ningún problema. El problema es el contenido, la enseñanza, ¿verdad? Hay lugares donde todos se paran, están las alabanzas, cantan, baten las manos, alzan las manos, unos se tiran al suelo, ¿no? Otros gritan, otros danzan, ¿no? Y genera una confusión. ¿Qué es lo que sí enseña nuestro pasaje? Por eso tenemos que ser los predicadores fieles al pasaje. Tenemos que aprender a extraer la verdad del autor para alimentar a la grey. Y a veces eso no pasa así. Enseñamos lo que hemos aprendido. No enseñamos lo que el autor está demostrando. El énfasis. Y aquí ya hemos visto como contexto histórico la importancia de la carta de Timoteo, ¿verdad? Pablo va para Macedonia
Y me parece que era la primera iglesia que iba a pisar Timoteo bajo el liderazgo de Timoteo. Éfeso. Se queda a cargo de la iglesia un joven, ¿verdad? Que no tenía experiencia en cuanto al manejo de una iglesia. Y ahí Pablo le anima, Pablo le enseña que tiene que tener, que tiene que prestar atención, que no preste, que enseñe a la iglesia para que no presten atención a falsas enseñanzas, como lo dije, ¿no? Hay algunos hermanitos que ya conocemos, ¿no? Los presbiterianos, los presbiterians, ¿no? Que las hermanas vienen con su, con su velo, gracias, con su velo, y ellos afirman que eso es correcto, y lo promueven y lo enseñan y lo defienden, porque dice en una epístola, y sí dice, pero era una costumbre para una iglesia, no para todas. Entonces, ese es el problema, que a veces creemos que lo que enseñamos es lo correcto. Y para evitar eso, Pablo le advierte en su primera carta pastoral a Timoteo, ¿verdad? Que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables. Eso solo da lugar a discusiones, ¿no? Pablo dijo en otro contexto, nuestras iglesias no tienen tal costumbre. ¿Cuál? Estar discutiendo. El propósito de la enseñanza en el verso 5 era el amor nacido de un corazón puro y no las discusiones congregacionales que para nada edifican. Evítalas. Y esto se lo ordenó. No solo no las enseñes, no las promuevas, sino manda que no enseñen falsas doctrinas dentro de la casa de Dios. La gente no puede enseñar, no podemos, no tenemos ningún pastor la autoridad de enseñar lo que nos parezca. Solo tenemos que develar la voluntad de Dios en su palabra. Y en ese contexto histórico, no enseñes ni permitas que enseñen doctrinas extrañas. Y luego en el versículo 15 le dice otra vez, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Hijo Timoteo, sé fiel en el ministerio, porque impusimos las manos a ti como una profecía para que seas digno, seas fiel, preserves la buena doctrina que has oído, que has aprendido de mí. Ahora no solo eso, ahora Timoteo tiene que aprender a liderar, a dirigir la iglesia. Y Pablo amorosamente le da la directriz cómo van a ser las reuniones de oración, porque esta epístola está dentro de una congregación. Lo vemos por el contexto del versículo 11 que dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, ¿verdad? Y no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Y vemos que el contexto es congregacional. Recordemos que Timoteo estaba en Éfeso, ¿verdad? Cuando dejó y Pablo partía a Macedonia, se queda Timoteo a cargo de la iglesia. Me encanta esta tableta. Ya se perdió el... Ahorita me dices si me apoyas, Mari, porque ya se perdió. Sí. A ver si ven, por favor. Vamos a... ¿Cómo se llama la enseñanza de elaboración?
Es el documento, aquí está. Orando con propósito. Está por orden alfabético, ¿no? Aquí está, mira. Gracias por su paciencia, es que se escondió. No quería ser revelada, pero ya la sacamos de ahí. Y vamos a ver cómo la iglesia debe de ser dirigida a través de la enseñanza que le da Pablo a Timoteo, ¿no? Y el título es Orando con propósito, la voluntad de Dios para su pueblo. Timoteo estaba siendo entrenado para saber cómo dirigirse en la casa de Dios. Y no solo eso, cómo dirigir a la iglesia dentro de la casa de Dios. Resulta difícil imaginar una forma más solemne y sagrada de describir la importancia de las instrucciones contenidas en estos pasajes. La iglesia es una casa, pero no es cualquier casa. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es propiedad del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Las verdades doctrinales no solo tienen que ser enseñadas también, sino defendidas. ¿Por qué? Sustentan la iglesia. Hay 3 puntos en nuestro pasaje que vamos a destacar tocante a la oración, ¿verdad? Ante todo, Pablo enfatiza la importancia de la oración y así inicia su carta. Exhorto pues ante todo que se hagan. Y vemos ahí ese verbo es congregacional. Le está diciendo a Timoteo, le vas a transmitir a los hermanos cuando estén orando. La importancia de la oración congregacional. Segundo punto, el modo de orar congregacionalmente. Tercer punto, el propósito de orar como Dios demanda. Las propias epístolas, esto es muy importante, las propias epístolas nos presentan la imagen de alguien que conoce el poder de la oración. Pablo sabía los resultados que se podían conseguir a través de este medio de comunicación con Dios. Pablo sabía por experiencia propia el impacto que generaba dentro de una iglesia cuando el pueblo de Dios oraba. Y lo vemos en múltiples pasajes a lo largo de toda la Escritura. Uno de ellos que es un ejemplo especial. Cuando Pedro fue aprehendido, estaba en la cárcel y los hermanos se reunieron congregacionalmente para orar, para pedir fervorosamente por Pedro. Y de repente alguien toca la puerta y sale una persona a abrir. Es Pedro, y cierra la puerta y se mete corriendo a avisarle a los discípulos. Le han de haber regañado. ¿Y qué haces ahí parada? Ábrele, ¿no? Ábrele. Y le abren al apóstol. ¿Qué estamos viendo? Cuando el pueblo de Dios ora, pasan cosas sobrenaturales. Por eso, con este mismo entendimiento tan claro, Pablo le dice a Timoteo, ya que estás liderando esta iglesia, ahora te voy a enseñar cómo debes de conducirte en ella. Y es más, va más allá, te voy a decir cuáles son las cargas importantes cuando estés reunido congregacionalmente, ¿no? Entonces, esta introducción me gustó mucho. Las propias epístolas nos presentan la imagen de alguien que conoce el poder de la oración. Las propias epístolas nos presentan la imagen de alguien que conoce el poder de la oración. Hay algo que debemos de aplaudir en ese sentido. Los hermanos con iglesias carismáticas que tienen muchas malas prácticas, pero tienen una maravillosa fe en la oración. Son hombres y mujeres de oración. Debemos
comenzar comprendiendo que la oración, esa es una epístola, en eso es un pasaje de una iglesia que se le demanda orar congregacionalmente y cómo y por qué cargas. Pero antes de pasar a esa oración congregacional, debemos de entender la importancia de la oración individual antes de entender la oración congregacional. En Efesios, solo voy a decir los pasajes si los quieren anotar y yo se los leo. En Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estamos viendo estas grandes peticiones individuales, ¿verdad? Cuando orar en Tesalonicenses dice, orad sin cesar. No está diciendo el autor que no salgas de tu aposento, de tu recámara, y te la pases orando las 24 horas del día. En Mateo nos enseña que hay un tiempo íntimo de comunión con nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entra en tu aposento y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Te recompensará en público. La consecuencia de la recompensa es por la obediencia. Dedico tiempo, entro a mi aposento, descargo mi corazón, extiendo mis peticiones y dice la promesa, y te voy a recompensar en público. La oración tiene diferentes matices, ¿no? Súplica, orando en el Espíritu, velad, o sea, estar atento, pero algo importante e indispensable, con toda perseverancia. A veces en la oración individual desmayamos, y lo hemos platicado muchas veces, empezamos a orar por algo, y pasa una semana y ya llevo una semana orando por esa carga, y como Dios no responde, la tacho y sigo con otra. No, eso no es perseverancia. Vamos a ver ahorita otros pasajes. Pero ¿qué crees que en el 19 Pablo, aún comprendiendo la importancia de la oración, y ahí introduce una oración ya congregacional? Él no era un superapóstol. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Esdras 6:10, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Lo que habla nuestro pasaje, orar por los reyes. Solamente nos dice una característica específica los hombres y mujeres que han sido salvados y transformados por el poder de Dios mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo tienen una característica similar, todos los elegidos. En Lucas 18:6 nos dice, claman a mí de día y de noche. ¿Qué estamos viendo? Una perseverancia, una necesidad. No solo es entrar en mi aposento, en mi oración íntima. Puede ser cuando voy manejando, cuando voy en el pecero, cuando enfrento un peligro, un problema en la calle. Tengo la gran oportunidad de elevar mi corazón a Dios para dejar mi preocupación o mi petición en sus manos. Vemos en Santiago también 5:16. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando dos hermanos tienen un conflicto, es ahí en ese contexto donde Santiago introduce la oración eficaz del justo. Puede lograr mucho, ¿no? Voy al pasaje a leérselos literal.
Santiago 5:16. Dice: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y en ese contexto, la oración eficaz del justo puede mucho, puede lograr mucho. Estamos viendo que continuamente los elegidos, los que Dios ha predeterminado para ordenarlos en salvación, tienen algo en común. Dos cosas. Una, debilidad. Y dos, esa debilidad nos lleva a la oración. Como vimos en el pasaje, en el canto, el que habita bajo las sombras del Altísimo. Si fuéramos hombres y mujeres fuertes, no necesitaríamos a Dios como nuestra fortaleza. No necesitaríamos a Dios como nuestro pronto auxilio en la tribulación. No hubiera necesitado el pueblo de Israel, cuando viajaba en el desierto, una nube protegiendo la debilidad de ellos, ¿verdad? Por la naturaleza. Ni hubiera necesitado una columna de fuego. Por último, vemos en Mateo 7:7, este texto ya lo estudiamos, dice: pidan y se les dará. Y se les dará, promesa. Llamen, promesa, y se les abrirá. Hermanos, al pedir se abre una comunicación, y esa es la oración. Nos dice Pablo con acción de gracias por cuanto asume la pronta respuesta de Dios. Vemos cómo toda la doctrina cristocéntrica encaja. Sabemos que la salvación es por gracia, pero la evidencia de la misma es la oración. Y cuando el pueblo ora es porque depende de Dios. El medio para avanzar su reino es a través de la exposición de la palabra y la oración. Vemos el poder de la oración individual, pero también vamos a comprender el poder de la oración congregacionalmente, ¿verdad? Pablo le pide a Timoteo que hagan oraciones en el culto cuando se dirige la reunión y se pida por todos los hombres. Pero esto va a ser algo nuevo para nosotros. Cuando iniciamos el culto, van a decir: es que solo el que lo preside o dirige, él es el único que ora. No. Eso es lo que está revelando Pablo a Timoteo. Va a haber alguien que presida y dirija la oración, pero todos deben de estar a una voz en ese mismo sentir, por lo que se está pidiendo desde el púlpito. Y eso es una oración congregacional, aunque tú no estés levantando tu voz. Y en este tipo de pasajes hay hermanos que distorsionan y todos se ponen a orar al mismo tiempo. En ciertas iglesias pentecostales sobre todo, hay muchos hermanos que generan el desorden, porque empieza a orar el predicador o el pastor y todos continúan orando en sus lugares. Eso es algo desordenado. ¿Cómo oramos congregacionalmente? Cuando yo oro, ustedes en sus corazones están avalando lo que yo estoy diciendo, para que Dios en un mismo sentir, lo que está diciendo en el verso número, me voy a adelantar tantito, en el verso número 8, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. El propósito es la unidad en la oración. Cuando un hermano está presidiendo y está orando, los hermanos que están sentados también están participando de esa oración congregacional.
Y eso es algo nuevo. También Pablo le empieza a dar las directrices, el por qué y el cómo debemos de orar. Rogar en la oración y introducir la acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad. Pero aquí cabe puntualizar esta situación y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo no está enseñando que ores por cada persona que ha nacido o cada persona que habita la iglesia, o solo ores por el sexo o por el género masculino, ¿verdad? Porque dice, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, ¿no oramos por las mujeres? Ese es un error de interpretación. Cuando dice que oremos por todos los hombres, no es que ores por todos los hombres. Voy a poner un ejemplo para darle más claridad. ¿Alguna vez fuiste a alguna reunión o alguna fiesta, no? En la escuela, en la secundaria, te juntas con los de la prepa, ¿no? Y dices, es que, ¿qué tal estuvo? No, buenísima. Fue todo el mundo. Y son expresiones. Pero realmente en esa fiesta fue todo el mundo, o sea, fueron los árabes, los chinos, los turcos, los rusos. Cuando decimos, vamos a suponer que tú faltas a un culto de oración, ¿no? Que alguno de ustedes falta al culto de oración. Y el domingo próximo dices, ¿quiénes vinieron, hermano? Todos vinieron. Y cuando dices todos, estás incluyendo a cada persona que profesa una fe en Cristo. Turcos, alemanes, mexicanos, ¿no? Poblanos, queretanos, sinaloenses. En ese contexto tenemos que tener cuidado con lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, quiero que oren por todos los hombres, pero no en un sentido amplio, y va a ser de lo general a lo particular, y va a decir qué tipo de hombres. Por los reyes. Ya hay una claridad, pero nosotros no vivimos, hermanos, en España. ¿Qué hacemos con este pasaje si nosotros no tenemos reyes, pero tenemos un presidente? Qué interesante es esta epístola. Bueno, como no tengo un rey, no oro por él, pero tenemos un presidente. Y por todos los que están en autoridad. Deberíamos, de veras, como iglesia, de estar orando por los legisladores. Y eso es algo que en las iglesias no hacemos, porque no estamos comprendiendo que es un mandamiento, es una orden. Yo he estado en varias iglesias. Y en verdad creo que solo una vez o dos hemos orado por los gobernantes, por las autoridades. Y eso es algo de lo que uno tiene que corregir y pedirle perdón a Dios. Pero gloriosamente, Dios nos va develando más su palabra. Nos va develando más su voluntad para que oremos en una manera congregacionalmente en conformidad a sus deseos. Y en el culto, cuando se ora por esto y se dirige por esto, aunque solo el que está orando está dirigiendo la oración, los demás están orando congregacionalmente junto conmigo. Porque tú estás orando en tu corazón. Ejemplo, si hay un hermano enfermo y yo desde el púlpito empiezo a orar por ese hermano enfermo, tú tienes que seguir la oración y decir, amén, Señor, ayúdale, fortalécele, dale los medios de gracia, que su economía esté estable, si no le podemos apoyar como iglesia, para que Él sienta tu amor a través de nuestras vidas. Estamos orando en una unidad. Entonces, clarificando, Pablo no le pide a Timoteo que ore por cada persona de lo que antes era, o lo que hoy es Turquía,
Y antes era Jerusalén o Judea, ¿verdad? No le está diciendo, oye, ora por todos los hombres de Judea. Ora por los que están en eminencia, en autoridad. Pero dices, pero hay hermanos que oran en un sentido indirecto, por salvación. No está mal. El primer punto de Pablo es promover la piedad a través de la oración por las autoridades, por el presidente, por los legisladores. No estamos pidiendo que Dios los salve. Lo primero que está introduciendo Pablo como un punto A es oren. ¿Por qué cosa? Ok, vamos a orar. Pero ¿cuál es la carga de orar por las autoridades? Maravillosa es su palabra, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Cuando yo estaba estudiando, hermanos, mi corazón de veras se llenó de alegría de poder comprender este pasaje en toda su, bueno, no en toda su claridad, ¿verdad? Sería muy jactancioso eso, pero parte de la revelación del pasaje. Oren primeramente no por salvación, para que podamos vivir tranquila y sosegadamente. ¿Cómo lo vemos esto aplicado en los tiempos de Pablo? Si recuerdan los evangelios, cuando Jesús hacía milagros, Jesús tenía mucho pueblo y muchos centuriones que eran autoridades y pertenecían a Roma, eran cristianos. De hecho, cuando encarcelan a Pablo en Roma por 2 o 3 años, no recuerdo, antes de ser decapitado, esas oraciones llegaron a Dios. ¿Y qué hicieron? Que Pablo pudo predicar la palabra abiertamente. Estaba en un arraigo domiciliario. ¿Qué significa esto? Que no estaba impedido de recibir visitas. ¿Qué fue lo que causó eso? La oración de la iglesia en Roma. Orando por las autoridades, para que podamos vivir en paz y sosegadamente. ¿Cómo redunda en nosotros como cristianos? En la piedad, en no estar amargados en contra de las autoridades. Oramos para que México siga siendo un hermoso país libre, donde podamos hablar del Evangelio abiertamente, porque no así en China. Tú hablas, cada pastor, hermanos, que habla del Evangelio, puede ser su último mensaje, puede ser su último sermón. Le puede costar la vida, le puede costar su casa. Allá sí tienes que pagar un alto precio por el Evangelio, aquí todavía es gratis. Y debemos de orar para que nuestro país siga así. Hay cosas que vale la pena introducirlas como contexto sin salirme del texto. Ya hay hermanos que les han puesto trampas. Ya hay hermanos que han sido tentados y llegan 2 homosexuales a la iglesia y les dicen, pastor, quiero que nos case porque Dios es amor. ¿Verdad has dicho? Dios es amor, pero no los puedo casar. Porque desde el Génesis vemos, varón y hembra los creó. ¿No? Imagínate que al rato llegue un hombre con un conejo. Quiero que nos case porque somos una pareja. Dirás, ay, pastor, no diga tonterías. Bueno, ve las noticias. En Inglaterra hay un hombre que se siente un perro dálmata y su esposa tontamente lo saca a pasear con cadena y lo atiende como si fuera un perro y lo enjaula como un perro. Eso va en contra de la razón, pero ¿qué tiene que ver con nuestra predicación? Orar para que nuestro México no se siga corrompiendo más. Y al rato a los pastores no digan, lleven 2 hombres, hermano, cásenos porque amo a Adán. Sí, yo también amo a Pedro. Sí, pero aquí no. ¿Cómo? Y nos van a arrestar. Tenemos que orar para poder seguir exponiendo el Evangelio fielmente. Y aunque nos arresten, lo vamos a seguir predicando. Fielmente. El precio, hermanos, está calculado.
Entonces, en ese contexto, ¿cómo Pablo instruye a Timoteo? Ora por las autoridades, ora por el César, ora por los gobernantes. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad. Y eso ejercita el carácter del cristiano. No es que estemos orando por cada persona en el mundo. La importancia de la oración congregacional es, cuando obedecemos a Dios, debe de redundar en esta bendición, estar en un país donde podemos orar libremente y poder expresar un carácter piadoso delante de las autoridades, ¿verdad? Estar sujetos a las autoridades. Eso es importante, brevario cultural, que Roma apresó a Pablo, porque Pablo apeló al César y fue llevado a Roma, y en lo que resultaba en su juicio y su defensa, en lo que estuvo en el arraigo domiciliario, tenía la libertad majestuosa de poder compartir el Evangelio sin ninguna restricción, dice la palabra de Dios. 2 o 3 años me parece que pudo haber hecho eso. Pablo está defendiendo la virtud de las vidas apacibles en piedad y dignidad. Coloca el énfasis en el carácter piadoso como el de Cristo. Si recordemos un pasaje más, que Pablo lo llevan al concilio y le dice, él no sabía, una autoridad, sepulcro blanqueado, y le dan una bofeteada de, ¿por qué injurias al gran sumo sacerdote? Y Pablo dijo, perdóname, yo no sabía que era el gran sumo sacerdote. Y saca un pasaje, Pablo, nada ignorante, ¿verdad? A ningún príncipe de tu pueblo injuriarás. Pidió perdón porque le dijo sepulcro blanqueado. Entonces, él nos enseña el respeto a las autoridades. Vemos a Jesús y Pedro en la playa, ¿no? Vienen para tentar a Jesús y le dicen, ¿de quién es esta moneda? ¿No? Tienes que pagar tributo al César. Y Pedro, pues como era un poquito arrancado, dijo, no, espérame, no le vamos a dar nada. Pedro, ve y saca una moneda del mar y dáselas. Dale a César lo que es el César. ¿Qué estaba haciendo Jesús? No solo predicando, enseñando un carácter piadoso, apacible. No rehusó ni usó su autoridad superior como rey, porque Jesús también era rey y un rey supremo, y no usó su autoridad para disminuir la autoridad de otro ser, de un ser humano. Y nos enseña Pablo por qué debemos de hacer esto, dónde redunda el hacer eso. Y el pasaje 3 nos dice por qué. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y volvemos a encontrarnos en una encrucijada muy sencilla, como ya lo expliqué. Es la misma explicación. Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Esa es una verdad? Sí. Pero aquí está hablando el apóstol de un deseo, no de la voluntad de Dios. Ejemplificando de una manera, vamos a suponer que yo traigo ahorita 500 pesos en mi cartera. ¿Eso me podría alcanzar para ir al cine? Yo también creo lo mismo, ¿verdad? Hasta en ida y de vuelta. Vamos a suponer que yo quiero ir al cine y traigo 500 pesos. Es mi deseo de ir al cine, pero a últimas no voy. ¿Qué se interpuso? Mi voluntad a mi deseo. Yo quería ir al cine, pero decidí no ir, porque tengo la capacidad para ir al cine, pero no decidí ir al cine.
Eso es lo mismo que está hablando Pablo. Yo quiero que todos los hombres sean salvos. Dios es bondadoso y Él desea que todos los hombres se arrepientan. Pero no es la voluntad de Dios salvarlos. Es un deseo, porque ese deseo habla de su piedad, ese deseo habla de su amor, ese deseo habla de su bondad. Pero no es su voluntad, porque si fuera su voluntad, Dios tiene el poder para salvarlos a todos. ¿No? No está limitado. El poder de Dios no es limitado para salvar a todos. Hay muchas confusiones dentro de este pasaje que nos podemos fintar y muchos hermanos pueden utilizarlas como evidencias. Mira, hermano, aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Decisionismo, universalismo. El autor no está hablando de eso. Está hablando de un deseo de Dios, no está hablando de la voluntad de Dios. Quiero que sepas algo. Cuando Dios quiere algo, se cumple, se hace. Y cuando tiene un deseo, no es lo mismo que su voluntad. Porque cuando entra su voluntad, entra el poder de Dios para que se haga como Él quiere. Como lo vemos en un pasaje de los filisteos con Sansón. Permitió que Sansón anduviera loqueando con otras mujeres que no era de su pueblo, ¿no? Siendo un hombre ligero, de cascos ligeros, como decimos en México. Dios permitió eso. Pero al último, cuando ora a Sansón y le dice, dame las fuerzas, porque mira, me dejaron ciego, se quería vengar, tira las murallas, los pilares, y mueren todos los filisteos. ¿Qué nos enseña eso? Esa era la voluntad de Dios. Esa era su voluntad. Y se tenía que ejecutar. La voluntad se tenía que cumplir. Y eso es una gran diferencia. Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, hombre. ¿Por qué Pablo estaba introduciendo? Y déjame decirte que estas verdades son lo más importante de toda la palabra de Dios. ¿Y por qué las estaba usando en una carta que podemos llamar pastoral? ¿Por qué las estaba usando Pablo congregacionalmente para que la iglesia comprendiera estas verdades? ¿Qué estaba sucediendo? Había muchas confusiones con respecto a los judíos y a los gnósticos. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Recordemos la mala interpretación de estos grupos, ¿verdad? Si lo pusiéramos contemporáneamente, hay un solo Dios y un solo mediador. Y no es la Virgen de Guadalupe, la corredentora. Esto nos da mucha claridad para contextualizarlo. No es la Santa Muerte, no es el Papa Francisco, no es Teresa de Calcuta. Pablo está introduciendo esta verdad por lo siguiente. Esto era diametralmente, lo que estaba diciendo Pablo es de suma importancia. Estaba diametralmente opuesto lo que Pablo dijo con los judíos y con los gnósticos. El credo se opone diametralmente con el judaísmo y el gnosticismo. Los judíos creían, fíjate la importancia, creían que Moisés había recibido la ley por medio de los ángeles. Nosotros sabemos quién es el ángel de Jehová. Y los gnósticos, por otro lado, creían en toda una jerarquía de poderes y autoridades espirituales entre Dios y el mundo material.
¿Qué estoy diciendo? Que los gnósticos creían que el mundo material era un intercesor para poderse relacionar bien con Dios. Por eso Pablo resalta la importancia de este pasaje y les deja en claro algo para que estos dos grupos que siempre estuvieron presentes en la iglesia de los hebreos, en Gálatas, en Filipenses, el gnosticismo fue una secta muy fuerte. Por eso Pablo está haciendo alusión a este pasaje, centralizándolo como lo más importante de nuestro pasaje. Porque, por eso dijo Pablo, porque hay un solo Dios, ¿eh? Y no solo hay un solo Dios, hay también un solo mediador. No es el mundo material gnósticos, ni son los ángeles. Ustedes tienen que comprender que para tener una relación con Dios como judíos, es esencial Cristo, el mediador. En Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor, uno es. Vamos a ver la importancia de esta aseveración que Pablo está indicando. Estos dos grupos querían disminuir, destruir la deidad de Cristo. Y recordemos las palabras fervientes de Pablo. Una cosa predico, a Cristo y a este crucificado. Pablo puso a mi querido Timoteo en medio de una gran lucha, en medio de una iglesia y una de las más importantes, para que defendiera estas verdades doctrinales. No tenemos dos dioses, y no solo no tenemos dos dioses, tenemos un solo Dios, pero no tenemos dos mediadores, la madre naturaleza, el materialismo, los ángeles, como decían los judíos. Es que los ángeles también intervienen. No, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Se voló un pasaje, no puede ser, espérenme tantito. Ahora sí que espérenme tantito. Voy a hablar de un pasaje, Hechos 7:38. Esto le da mucha claridad a lo que estoy explicando. Dice así, este es el que estaba en la congregación, porque lo quieran apuntar o acompañarme, Hechos 7:38, para que clarifique nuestro contexto y nuestro texto. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Y los judíos, tergiversando este pasaje, que en la congregación era real, en el desierto era real, en el monte Sinaí era real, Moisés junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Pero ellos creyeron que era un ángel, un servidor de Dios. Y la verdad es que era el ángel de Jehová. Pablo está defendiendo esta verdad absoluta. Hay un solo mediador. Y el único mediador para relacionarnos con el Padre es el Hijo. ¿Y dónde más lo dice? El que tiene al Padre tiene al Hijo. Y no queda ahí el pasaje, pero el que tiene el Hijo tiene la vida. Tiene la vida, y esa vida se expresa a través de Cristo y se otorga a través de Cristo. En Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su muerte todo el que cree en él recibe el perdón de pecados.
Lucas quiso dejar muy en claro y enfatizar en esta gran verdad, porque sabía que el gnosticismo y los judíos unidos querían destruir la cruz de Cristo. Y ya vimos en qué creían los gnosticismos. Dios, pero interviene la madre naturaleza o el materialismo. Y los judíos dicen Dios, Jehová, Yahweh, está bien, pero como intermediario el ángel. No. Por eso Lucas defiende esta verdad. De este dan testimonio todos los profetas de que por su muerte todo el que cree en él, en Cristo, recibe el perdón de los pecados. Es un mensaje inclusivo. ¿Dónde lo dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 14:6 conocemos estas olas, ¿no? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Claro, dijo el camino, la verdad y la vida. Pero no termina ahí el texto. Nadie viene al Padre sino por mí. Para que haya perdón de pecados, Cristo es esencial. Cristo es la roca que desecharon los judíos. Cristo es la roca que desecharon los edificadores. Nadie puede tener vida eterna sin Cristo. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Son las argumentaciones fuertes de Pablo. En Mateo 1:21. Fíjate lo que dice. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estamos viendo el glorioso nacimiento de Cristo, que este niño iba a ser la clave para entrar a la eternidad. ¿No dijo Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. Ancho, y luego habló de otra puerta. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, por la cual muchos transitan por ella. Yo soy el camino, yo soy la puerta angosta. ¿Qué estamos viendo? Un intercesor, un intermediario de lo que está hablando Pablo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Estaba destinado para que fuera en una sola enseñanza, pero lo vamos a dejar en dos. Concluyo porque me faltó todavía exponer más, pero concluyo con cosas importantísimas. Cuando estamos reunidos congregacionalmente y hay alguien en el púlpito dirigiendo la oración, toda la iglesia está orando en pro de lo que nuestro hermano que precede y dirige, y todos decimos amén. Todo el pueblo dice amén. ¿Por qué? Porque todos estamos en un mismo sentir. Dos, aclarando que la oración es congregacional, grupal, porque eso es agradable delante de Dios. Aprender a introducir en nuestras oraciones a las autoridades, al presidente, a los legisladores, con un propósito conveniente a nosotros para vivir piadosamente, para vivir tranquilamente, ¿verdad? Porque, repito, hay muchos países donde esto ya no es posible. Ellos tienen que orar de esta manera, pero ya no están viviendo así, se tienen que esconder. Nosotros somos muy privilegiados, no nos tenemos que esconder, tenemos el zaguán abierto. Debemos de orar por las autoridades. Debemos de recordar siempre que nuestro mediador ha sido y sigue siendo Cristo, el Cordero que llevó
nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, no dice si alguno está en Dios, ¿verdad? Si alguno está en una religión o en otra. El mediador es importante. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él ya las hizo nuevas todas. Estamos viendo la importancia de nuestro Mesías. No es una religión. El único intercesor no es la Virgen de Guadalupe. Ojalá y que haya un católico que se haya atrevido a ver la predicación para que se desengañe. El único intercesor, el único mediador es Cristo, hombre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar la segunda parte el próximo domingo. Vamos a tomar la cena del Señor. Mientras, acompáñenme a ver un pasaje en Marcos, por favor, o San Marcos, del 14, capítulo 14, del 22 al 25. San Marcos, capítulo 14. Voy a dar paso a la lectura de estos tres pasajes. Bueno, 4. Mientras comían, tomó pan. Recordemos que continuamente hacían los apóstoles la comida del ágape, ¿verdad? Tenían sus reuniones íntimas, compartían los alimentos, y ahí, cuando compartían los alimentos, usaban un tiempo, apartaban un tiempo para compartir la cena del Señor. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. No dice que es derramada, obvio, ¿verdad? Por todos, ¿verdad? Por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vida hasta que aquel día, cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto no significa, cabe explicar, que el pan es literal y materialmente el cuerpo de Cristo, pues Él mismo estaba ahí presente cuando lo pronunció, ¿no? No puedo decir, esto es mi cuerpo y yo físicamente estoy también aquí, ¿no? Era en un sentido literal, ¿no? Lo que íbamos a hacer como un recordatorio a lo que Él hizo por nosotros. En ese momento, cuando lo comparte con los apóstoles, ellos tenían que comprenderlo en el futuro, que Jesús se iba a entregar por ellos, que Jesús iba a ser asesinado por ellos. Bueno, no por sus apóstoles, ¿verdad? Ese pan lo representaba. Está hablando de manera figurada, tal y como este pan es partido, también será partido su cuerpo y entregado y matado. Y tal como es repartido este pan, así también se repartirá la salvación por su muerte corporal. Esa es una noción hermosa. Así como
el pan, en sentido simbólico, iba a ser repartido, cuando Él fuera partido, Él también se iba a repartir en la salvación, como el pan, para los que creen. Y esos momentos han de haber sido no fáciles para los apóstoles cuando está diciendo, así como parto el pan, así me van a partir a mí. Así como parto el pan, mi cuerpo va a ser partido, va a ser quebrado. Y quiero que lo entiendan. Da una explicación más clara en Primera de Corintios, que no vamos a ver, del 11, Primera de Corintios 11, del 22 al 27, ¿no? Por eso dice, ustedes lo tienen que tomar conscientemente, diligentemente, porque esto es mi cuerpo, y mi cuerpo fue partido por ustedes. No solo es algo simbólico. Ustedes cuando lo tomen van a recordar que yo fui quebrado, como voy a quebrar el pan. Por eso lo partió. No solo lo partió para repartirlo, lo partió para que ellos pensaran en lo que iba a suceder. Mi cuerpo va a ser quebrado. Por eso también voy a partir el pan, porque este es mi cuerpo. Y ese sentido que explicó le dio todo el peso al pasaje, la importancia de la cena del Señor, de los miembros y de la membresía. ¿A quiénes se las dio? Yo no entiendo por qué la Iglesia Católica, lo digo claramente, hace la transustanciación. Eso es un engaño y se lo da a los impíos. Cristo no derramó su sangre por los impíos. Cristo derramó su sangre por los elegidos. Cristo no murió por los impíos. Cristo no murió por todo el mundo. Por eso no todo el mundo puede participar de la cena del Señor. Eso es importante comprender. Cuando Cristo parte el pan, como lo voy a hacer, yo quiero que pienses que así también su cuerpo fue partido, y fue partido en la cruz. ¿A través de qué? De la crucifixión, de desgarrarle la carne con un pedacito de buey, de hueso de buey. Cada que le pegaban, le levantaban la carne. Imagínate cuánto llegó, y luego cargar la cruz de madera con una espalda hecha pedazos, y luego estar colgado en lugares donde se infringía el máximo dolor. Los romanos eran expertos. Por eso les dice, así como el pan, mi cuerpo fue partido, para que comprendan lo que van a hacer, de lo que van a participar, ¿no? Vamos a partir el pan. Ahora, digo, aquí lo hizo porque eran 12 apóstoles nada más, ¿verdad? Pero imagínate hacer que cada quien parta su porción en una iglesia de 300 personas, sería muy difícil, ¿no? ¿Me puedes apoyar a compartir el pan y el vino? Cada quien lo coge, lo parta. Por eso Pablo, nuestro hermano Pablo, en 1 Corintios 11, 27, les recuerda, Pablo no está minimizando cuando iban a partir el pan. Tan es así que les dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, ¿de qué lo van a acusar? Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Qué antecede? Un examen de conciencia, lo que ya hemos estado viendo en las últimas reuniones, un examen riguroso de conciencia.
para poder participar, para recordar lo que Jesús hizo por mí, la expiación y la sustitución. Comamos, pues, el pan. Y tomamos y participemos del vino. Lo toma, lo parte, da gracias y dice, un indicativo, hagan esto en memoria de mí todas las veces hasta que yo venga. Vamos a cantar un himno, por favor. El 672, si gustan ponerse de pie. Himno 672. Himno 672. En Jesús puse toda mi esperanza. Se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan, repitan sin cesar, cuán grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza. Se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán,
y en Jesús confiará. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan, repitan sin cesar: cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Amén. Antes de terminar, vemos en este himno tan bonito, dice: puso en mi boca un canto nuevo. ¿Cuál será ese canto nuevo? ¿Sabes cuál es ese canto nuevo? El Evangelio. Y como consecuencia de eso dice: muchos oirán y creerán. ¿Por qué? Porque tú cantas ese canto nuevo, o sea, les predicas el canto nuevo. La salvación está en Cristo Jesús. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. ¿Y qué iban a repetir como producto de una salvación verdadera? Cuán grande es nuestro Dios. ¿Vale? Vamos a orar. Señor amado, después de 22 años ha seguido siendo un honor para mí y para cada uno de mis hermanos también el caminar contigo. Estamos agradecidos por la iglesia que somos nosotros. Estamos agradecidos por enseñarnos las cargas congregacionales, enseñarnos cómo se mueve la iglesia, propósitos. Te damos las gracias por lo que hoy nos has hablado. Te damos las gracias porque en nuestro país tenemos libre culto y eso es maravilloso para nosotros. Queremos ser agradecidos, no queremos olvidar que eso es una parte de tu bondad. No se trata del gobierno, se trata de tu bondad, que nos permites predicar el Evangelio, alimentarnos, y queremos, como consecuencia de tu bondad, orar por nuestras autoridades, para que podamos vivir reposadamente, sosegadamente, y también los pueda salvar. Gracias por cada persona que hoy vino, por cada persona que tú interactuaste en su corazón para traerlos aquí y poder escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles todos los días. Ayúdanos a seguir reuniéndonos, que tú seas el motor. Queremos ser obedientes a tu palabra, no autosuficientes. Bendice a nuestra hermana Isabel. Dale sabiduría, Padre, dale temor en su corazón de ti, de tu palabra. Fortalece a nuestros hermanos. Ayúdanos en la angustia, ayúdanos a ser esforzados, a tener este canto nuevo en nuestro corazón, el Evangelio que trae vida, así como en algún momento nos diste vida a través del Evangelio. Por eso es importante que compartamos el Evangelio. Es el medio de gracia que tú has designado para salvar, acompañado de la oración. Gracias por las ofrendas que vamos a recibir. Ayúdanos a usarlas con sabiduría, con temor, con amor, y a utilizarlas en las necesidades de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.